Mi nombre es Gabriel, y hace algunos años trabajé como profesor en una escuela rural en el pequeño pueblo de Cachí, Venezuela. Era un lugar tranquilo, rodeado de montañas y plantaciones. La población era pequeña y todos se conocían, pero había algo extraño en esa escuela. Y todo comenzó cuando conocí a Simón. Simón era un niño diferente. Tenía ojos grandes y oscuros, demasiado profundos para un niño. Hablaba poco, casi nunca interactuaba con los demás estudiantes. Pero lo que más me incomodaba era la sensación de que él sabía cosas que no debía saber. Desde el primer día me miraba de una manera extraña. No era como un niño mirando a un maestro, era como un adulto analizando una presa. Al principio lo ignoré. Siempre hay niños tímidos, pero a medida que pasaban los días comencé a notar algo perturbador. Los otros estudiantes evitaban a Simón. Nadie se sentaba cerca de él. Nadie hablaba con él. Y siempre que pasaba por el pasillo, los niños apartaban la mirada y murmuraban oraciones. Un día, durante la clase, le pregunté a una de las estudiantes, ¿por qué no juegan con Simón? La niña dudó. Miró a los lados, como si tuviera miedo de ser escuchada. Luego susurró, «Él no es uno de nosotros». Mi piel se erizó. «¿Cómo así?», pregunté. La niña tembló al hablar. «Él habla solo, pero no habla consigo mismo. Habla con él». «¿Con quién?», insistí. Ella tragó saliva, con lo que está dentro de él. Esa tarde, mientras corregía exámenes en la sala vacía, Simón apareció en la puerta. Me observó en silencio por un tiempo. «¿Profesor?», dijo con voz baja. «Simón, ¿qué fue?». Él sonrió. Pero no fue una sonrisa infantil, fue una sonrisa equivocada, fría, calculada, y entonces preguntó, «¿Él ya te habló?». Mi corazón se detuvo. «¿Quién?». Simón inclinó la cabeza y susurró, como si fuera un secreto. La voz que susurra por la noche. Tragué saliva. «¿Estás oyendo voces, Simón?». El niño solo sonrió, y antes de salir de la sala susurró algo que me heló. «Pronto, tú también las escucharás, profesor». Esa noche desperté con un sonido extraño. Mi cuarto era pequeño, alquilado en una casa sencilla del pueblo. La única luz venía de la luna, entrando por la ventana. El silencio era absoluto, pero, al fondo, entre el sonido del viento pasando por los techos, lo escuché. Un susurro, bajo, lejano, llamando mi nombre. «Gabriel». Mi piel se erizó. Quería creer que era un sueño, pero entonces la puerta de mi cuarto crujió por sí sola. Mi respiración se quedó atrapada en mi pecho. Miré al pasillo oscuro y vi una silueta pequeña, inmóvil. Simón estaba parado allí, mirándome, sin parpadear, y entonces sonrió. Mi cuerpo se paralizó. «Simón, ¿qué haces aquí?». Él no respondió, pero algo se movió detrás de él. Una sombra más alta. Largos dedos esqueléticos se posaron sobre los hombros del niño. Simón solo rió bajo y susurró. «Él dijo que quiere conocerte, profesor». En ese momento, las luces comenzaron a parpadear frenéticamente. El aire se volvió helado, y un fuerte olor a azufre invadió la habitación. Mis oídos zumbaban. El susurro se intensificó, como si decenas de voces susurraran al mismo tiempo. Intenté levantarme, pero mi cuerpo no se movía. El pasillo se oscureció aún más, y por un breve instante vi ojos rojos brillando en la sombra detrás de Simón. El niño dio un paso hacia adelante y murmuró algo que me atormentaría para siempre. «No puedes huir de él». La puerta se cerró por sí sola, y lo último que vi antes de desmayarme fue la silueta de Simón, con los ojos completamente negros y una sonrisa imposible de humano. Desde esa noche, nunca más fui el mismo. Intenté olvidar. Intenté salir de ese pueblo. Pero todas las noches, en el silencio de mi cuarto, todavía escucho susurros llamándome. Y sé que, algún día, él volverá a buscarme. Después de esa noche,
Ya no pude dormir bien. El rostro de Simón, su sonrisa perturbadora y la sombra detrás de él perseguían mis pensamientos. Pero lo peor de todo, todavía escuchaba los susurros. Intenté evitar al niño los días siguientes, pero Simón siempre sabía dónde estaba. Aparecía de la nada, siempre mirándome con esos ojos profundos y vacíos, hasta que, una tarde, mientras terminaba la clase, me llamó. «Profesor, ¿quiere jugar un juego conmigo?» Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Qué juego, Simón?» Él sonrió, esa sonrisa equivocada. «El juego de la medianoche». No pude responder. Algo en su voz me hizo querer salir de allí lo más rápido posible. Pero antes de que pudiera despedirlo, Simón continuó. «Ya estás jugando, profesor, y ni siquiera lo sabes». Mi estómago se revolvió. «¿Cómo así?» Los demás estudiantes ya se habían ido, pero la sala se oscureció por un segundo, y entonces Simón susurró. «Él ya te eligió». Mis ojos se abrieron de par en par. Simón dio un paso atrás, aún sonriendo. «Nos vemos pronto, profesor». Y salió por la puerta. Pero antes de desaparecer por el pasillo, las luces parpadearon violentamente y escuché el sonido de algo riendo, algo que no era humano. Esa noche cerré con llave la puerta de mi cuarto, pero sabía que no estaba solo. El susurro comenzó en cuanto el reloj marcó las 12 de la noche. «Gabriel». Me cubrí hasta la cabeza. Mi corazón latía acelerado. Pero entonces sentí algo helado pasar por mi rostro. Abrí los ojos y vi huellas de barro en el suelo del cuarto. La puerta seguía cerrada con llave por dentro. Pero yo sabía. Alguien había entrado. Mi respiración se quedó atrapada en mi garganta. Y entonces escuché risas infantiles del otro lado de la puerta. Era Simón, o al menos algo que parecía él. Me levanté temblando, sosteniendo un rosario que encontré sobre la mesa. «Simón, vete», grité. Las risas se detuvieron al instante. El silencio fue ensordecedor. Por un momento pensé que había terminado, pero entonces la puerta tembló violentamente, como si alguien golpeara contra ella con fuerza sobrenatural, y en medio del ruido escuché una voz gutural y horrible. «¿Eres nuestro?» Todo se oscureció. La habitación se volvió fría como el hielo, y sentí dedos invisibles apretando mi cuello. No podía respirar. Mis piernas empezaron a flaquear. La visión se oscureció, y en el último segundo antes de perder el conocimiento, vi ojos rojos brillando en la esquina oscura de la habitación, y escuché el susurro final. «Él quiere jugar contigo. Para siempre». Desperté horas después, tirado en el suelo. Mi cabeza me dolía. El sol ya comenzaba a salir. Miré a mi alrededor. La habitación parecía normal, pero entonces noté algo en el espejo. Había marcas de manos sucias, de barro, y una frase garabateada que no estaba allí antes. «El juego aún no ha terminado». Desde entonces, nunca más fui el mismo. Dejé el pueblo, me mudé de ciudad, intenté olvidar, pero a veces cuando miro un reflejo, veo a Simón observándome del otro lado del vidrio, sonriendo, esperando, y sé que, algún día, el juego de la medianoche continuará, y esta vez no voy a poder escapar. Siempre fui escéptico. Nunca creí en historias de demonios y posesiones, hasta que Yara me demostró que estaba equivocado. Salento es una ciudad pequeña, rodeada de montañas y plantaciones de café. Mi prima, Yara, siempre fue una chica dulce, alegre y juguetona. Pero un día, algo cambió en ella, y lo que sucedió en esa casa nunca salió de mi mente. Todo comenzó con susurros por la noche. Yara decía escuchar voces en su habitación, llamando su nombre. Al principio pensamos que era solo la imaginación de una niña, pero luego las cosas empezaron a empeorar. Una mañana, su madre la encontró sentada al borde de la cama.
mirando la pared, inmóvil. Cuando le preguntaron qué estaba haciendo, ella respondió: «Hablando con él». «¿Con quién, Yara?» Ella giró lentamente la cabeza y sonrió. «Con aquel que siempre ha estado aquí». Mi tío pensó que era cosa de niños, pero esa noche la escuchó hablando sola en la habitación. ¿El problema? La voz de ella era diferente, grave, fría, y no parecía humana. Al día siguiente decidieron llevarla al médico, pero los exámenes salieron normales. Los médicos dijeron que podría ser estrés, algo psicológico. Pero yo sabía que no era solo eso, porque, cada vez más, Yara estaba diferente. Dejó de comer, dejó de hablar, y siempre que alguien entraba en su habitación, se quedaba mirando fijamente al techo. Pero lo peor fue lo que sucedió 3 días después. Mi tía estaba en el jardín cuando escuchó un ruido fuerte dentro de la casa. Corrimos para ver qué era, y encontramos a Yara en el suelo, teniendo una convulsión. Sus ojos estaban blancos, girados, y su boca murmuraba palabras en un idioma que nadie conocía. Intentamos sujetarla, pero con un solo movimiento nos tiró lejos. Era imposible. Yara no tenía fuerza para eso. Solo tenía 12 años, pero en ese momento parecía un monstruo. Después de eso, llamaron a un sacerdote, el padre Mateo, un hombre mayor que había servido en la iglesia local durante años. Llegó con su Biblia y un frasco de agua bendita, pero tan pronto como entró en la habitación, Yara comenzó a reír. Era una risa equivocada, distorsionada. No era su voz, era algo más grave, más profundo. El padre nos miró y murmuró: «Esto ya no es su hija». Abrió la Biblia y comenzó a rezar. Y fue entonces cuando Yara habló con una voz que no era la suya: «No tienes poder aquí, viejo». Mi tía empezó a llorar. «Por favor, ayude a mi hija». El padre se acercó y echó agua bendita sobre Yara. Y, de repente, ella gritó. Pero no fue un grito normal, fue un sonido horrible, como si 1000 voces gritaran al mismo tiempo. Toda la habitación tembló, y por un instante, las luces se apagaron solas. Cuando la luz volvió, Yara ya no estaba en la cama. Estaba en la pared. De alguna manera imposible, estaba pegada al techo, con los brazos y las piernas retorcidas de una manera inhumana. Y sus ojos ahora eran negros como el carbón. Giró lentamente la cabeza hacia el padre y susurró: «Ya no está aquí». Mi respiración se detuvo. Eso no era posible. Quería correr, huir de esa casa, pero no podía dejar a mi prima allí. El padre levantó la cruz y continuó rezando, pero Yara sonrió, y luego me habló directamente. «Serás el siguiente, Gabriel». En ese momento, todo se volvió negro. Las ventanas se cerraron solas, la cama tembló, y Yara cayó al suelo con un golpe sordo. Empezó a retorcerse, riendo como si algo estuviera dentro de ella. El padre gritó: «En nombre de Dios, sal de esa niña». Y Yara dejó de reír y me miró directamente. Sus ojos volvieron a la normalidad por un segundo y susurró, con su voz de nuevo: «Ayúdame». Mi cuerpo se heló. Ella seguía allí, pero algo la estaba sosteniendo por dentro. El padre continuó rezando, echando más agua bendita. Pero Yara gritó de nuevo, su piel comenzando a quemarse donde el agua la tocaba. El olor a azufre llenó la habitación. Y luego, las luces parpadearon una última vez, y Yara se apagó. Despertó horas después, desorientada. No recordaba nada, pero yo sabía que eso aún no había terminado, porque esa noche, cuando llegué a casa, en el espejo del baño, vi algo escrito en marcas quemadas sobre la madera: «Aún es mía». Y luego, en el silencio de la madrugada, escuché un susurro, una voz fría y familiar: «Te veré pronto, Gabriel». Y supe que el demonio no se había ido, solo estaba esperando la próxima vez. Después de esa noche, pensé que todo había terminado, pero estaba equivocado.
porque él todavía estaba allí, y esta vez yo era el objetivo. Yara parecía estar mejor. En los días siguientes empezó a comportarse como antes. Jugaba, sonreía, hablaba como una niña normal. Pero en el fondo sabía que algo no estaba bien, porque cada vez que me miraba, sus ojos parecían diferentes, demasiado profundos, como si algo estuviera observando a través de ellos. Decidí hablar con el padre Mateo. Él estaba en la iglesia, arrodillado frente al altar. Cuando me vio, suspiró pesadamente. «Ya sé por qué has venido». Mi estómago se revolvió. «Entonces dime, padre, ¿esto terminó?» Él me miró serio. «El cuerpo puede ser liberado, pero el alma...» Hizo una pausa. Si él dejó a Yara, entonces necesitaba otro lugar para quedarse. Un escalofrío recorrió mi espina. ¿Otro lugar? ¿Cómo así? El padre apretó la cruz contra su pecho y dijo algo que me heló hasta los huesos. «El demonio ahora te está siguiendo, Gabriel». Volví a casa tratando de ignorar el miedo. Tal vez el padre estaba exagerando. Tal vez todo era solo mi mente cansada. Pero esa noche, algo me visitó. Desperté con un sonido extraño, un rasguño en la pared. La habitación estaba oscura, solo la luz débil de la luna entraba por la ventana. Mi corazón se aceleró. Intenté convencerme de que era el viento, pero entonces escuché un susurro justo a mi lado. «Gabriel». Mis músculos se congelaron. No estaba solo en la habitación. Giré lentamente la cabeza y vi marcas de garras en la pared, como si algo hubiera intentado salir de dentro de ella. Mi cuerpo temblaba, pero antes de que pudiera reaccionar, el colchón se hundió a mi lado, como si alguien invisible se estuviera acostando allí. La habitación se volvió fría como el hielo. Mi respiración se volvió pesada. Y entonces sentí dedos fríos tocando mi pierna, subiendo lentamente, apretándome con fuerza. Esa cosa estaba allí, conmigo, en la cama. Y cuando miré al espejo, vi dos ojos rojos observándome desde el otro lado, y una sonrisa llena de dientes afilados. Mi cuerpo se paralizó. Quería gritar, pero mi voz no salía. Entonces, las luces comenzaron a parpadear, y en el último segundo, antes de que todo se apagara, escuché el susurro final. «Ahora eres mío». Y la habitación se oscureció completamente. Desperté en el suelo. Mi cuerpo estaba helado. El sol ya estaba saliendo. Por un momento, pensé que solo había sido un sueño. Pero entonces miré al espejo y vi algo escrito en marcas quemadas sobre la madera. «Aún es mía, y tú también lo serás». Desde esa noche, nunca más dormí bien. Yara se recuperó completamente. Pero yo, ahora llevo su marca, porque todas las noches, él me observa en la oscuridad, esperando, llamando, hasta el día en que finalmente cederé. Y cuando eso suceda, sé que nunca más seré el mismo. Nunca fui supersticioso, pero después de esa noche, nunca más miré un espejo de la misma manera. Mi nombre es Miguel, y hace algunos años alquilé una habitación en una pensión antigua en Santa Ana, El Salvador. Era un edificio viejo, con pasillos estrechos y escaleras que crujían con cada paso. La dueña, doña Marta, era una mujer mayor, siempre vestida de negro, con una mirada que parecía saber más de lo que debía. El día que me entregó la llave, me hizo una advertencia extraña. «Nunca mires al espejo de noche». Me reí, pensando que era cosa de una anciana supersticiosa. Pero ahora, ojalá hubiera escuchado. La habitación era simple, con una cama antigua, un armario de madera oscura y un gran espejo ovalado en la pared junto a la puerta. El vidrio estaba un poco manchado, como si alguien hubiera pasado la mano por él y nunca lo hubiera limpiado bien. La primera noche fue tranquila, pero en la segunda escuché algo extraño.
Pasaban de las 2 de la madrugada cuando me desperté con el sonido de dedos raspando el vidrio. Me senté en la cama, con el corazón acelerado. Miré alrededor. La habitación estaba oscura, excepto por la luz tenue de la luna entrando por la ventana. Pero entonces lo vi. El espejo estaba empañado, como si alguien hubiera respirado sobre él. Me levanté despacio y caminé hacia él. Pasé la mano sobre la superficie fría para limpiar el vidrio. Y fue cuando me di cuenta. El reflejo no era el mismo. Mis ojos estaban fijos en el espejo. Mi reflejo me miraba de vuelta, pero había algo raro en él. La piel parecía un poco más pálida, los ojos un poco más profundos. Y entonces sonrió. Pero yo no estaba sonriendo. Mi sangre se heló. Di un paso atrás con el corazón desbocado. Y fue entonces cuando el reflejo me guiñó un ojo. Yo no parpadeé. Fue cuando me di cuenta. Eso ya no era mi reflejo. Apagué la luz y corrí hacia la cama. Me cubrí hasta la cabeza, tratando de ignorar la sensación de que alguien me observaba desde el otro lado del espejo. Cerré los ojos e intenté dormir. Pero, en el silencio de la habitación, escuché una risa baja, proveniente del espejo. A la mañana siguiente, fui a hablar con doña Marta. Ella me miró seria cuando le conté lo que había pasado, y murmuró en voz baja: «Miraste a él en la noche, ¿verdad?». Mi estómago dio un vuelco. «Era solo un espejo», respondí, tratando de sonar escéptico. Ella movió la cabeza. «No era solo un espejo, nunca lo fue». Me contó que décadas atrás, un hombre vivía en esa misma habitación. Decían que practicaba rituales extraños frente al espejo, y una noche desapareció sin dejar rastro. Lo único que encontraron fue el espejo, y desde entonces nadie pudo quedarse mucho tiempo en esa habitación, porque todos veían algo dentro de él. Tragué saliva. Quería irme de allí, pero algo me mantenía. La curiosidad, el miedo, o tal vez lo que sea que estaba dentro del espejo no quería que me fuera. Esa noche cometí el peor error de mi vida. Cubrí el espejo con una sábana y me acosté a dormir, pero a media madrugada la sábana cayó por sí sola y escuché un susurro en la oscuridad: «Déjame salir». Mis ojos se abrieron de par en par, pero no tuve el valor de mirar, porque sabía que aún estaba allí y que ahora quería intercambiar lugares conmigo. Después de esa noche, nunca más fui el mismo, porque el espejo quería llevarme al otro lado, y sentía que, con cada noche, él se acercaba más a conseguirlo. A la mañana siguiente, intenté fingir que nada había pasado, pero algo dentro de mí sabía que era inútil, porque, mientras me lavaba la cara en el baño de la pensión, miré en el pequeño espejo sobre el lavabo y vi algo extraño en el reflejo. Parpadeaba, pero mi reflejo no. Me alejé rápidamente. Doña Marta notó mi nerviosismo y me llamó para tomar el café. Me miró seria y dijo: «Necesitas salir de esa habitación antes de que sea tarde». Tragué saliva. «¿Tarde?», pregunté. Ella suspiró, cruzando sus manos temblorosas sobre la mesa. «Estás empezando a verlo, ¿verdad?». Mi boca se secó. «¿Verlo? ¿A quién?». Ella se inclinó hacia adelante y susurró: «El hombre que vive en el espejo». Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. «Eso es solo una superstición», intenté argumentar, pero mi voz tembló. Doña Marta solo negó con la cabeza. «Entonces, ¿por qué tienes tanto miedo?». Volví a la habitación, decidido a cubrir el espejo nuevamente. Pero tan pronto como entré, el espejo estaba empañado, como si alguien hubiera respirado sobre él, y en el vidrio había marcas de manos, por dentro. Mi estómago se revolvió. Tomé cinta adhesiva Emery e intenté fijar la sábana sobre él, pero en el instante en que lo cubrí, la cinta se soltó sola, como si algo empujara el paño hacia abajo, del otro lado.
y entonces escuché un susurro proveniente del vidrio. «Es hora». Mi corazón se disparó. Corrí hacia la puerta, pero no se abría. Era como si estuviera cerrada por dentro. Me giré lentamente y vi mi reflejo en el espejo. Pero había algo extraño. Él estaba sonriendo y sus ojos estaban negros como la oscuridad. De repente las luces parpadearon violentamente. El aire se volvió denso, pesado. Y entonces salió del espejo. La figura idéntica a mí dio un paso fuera del vidrio, como si estuviera atravesando la superficie del agua. Pero ahora ya no era solo un reflejo, era algo real. Me alejé hasta chocar contra la puerta. El otro Miguel me observaba. «Me miraste», dijo con mi voz, pero distorsionada. Dio un paso más y sus ojos brillaron en rojo. «Ahora es tu turno de entrar». Sentí manos invisibles tirando de mí. Mi cuerpo fue arrastrado hacia el espejo. La superficie se volvió líquida, como si fuera un portal. Luché con todas mis fuerzas, pero algo me arrastraba hacia adentro. Mi rostro tocó el vidrio, y por un breve segundo vi lo que había del otro lado. Una habitación oscura, infinita, sin puertas, sin ventanas, solo reflejos de todas las personas que el espejo había atrapado antes, y en medio de ellos, el verdadero dueño de ese mundo. Una figura alta, esquelética, con una sonrisa amplia y vacía, esperando ansiosamente mi llegada. «Déjame ir», grité, intentando alejarme, pero el otro Miguel solo sonrió. «Ya estoy aquí, ahora tú tienes que quedarte allí». Sentí mi cuerpo ser absorbido. Mi mano atravesó la superficie del vidrio. Estaba casi siendo arrastrado hacia adentro cuando la puerta de la habitación se abrió violentamente. Doña Marta entró con un frasco de agua bendita y la arrojó directamente contra el espejo. El vidrio se agrietó con un estruendo y un grito ensordecedor resonó por toda la habitación. Fui lanzado hacia atrás y cuando miré de nuevo, el otro Miguel había desaparecido. El espejo estaba roto y en el vidrio agrietado pude ver a alguien aún observándome desde el otro lado, atrapado, esperando. Doña Marta me tiró del brazo. «Ya no puedes quedarte aquí». Salimos corriendo de la habitación. Nunca más volví. Nunca más miré ese espejo. Pero a veces cuando paso junto a un reflejo, siento que alguien aún me observa, esperando. Y sé que algún día el espejo encontrará la manera de arrastrarme hacia adentro de nuevo.